Bueno, pues nos habíamos quedado en esta lámina y describimos a grandes rasgos pues el proceso de implementación en un dispositivo programable eléctricamente, particularmente un FPGA. Y pues les comenté también las partes que yo voy a pedir para el proyecto. Y entonces en eso se me trabó la máquina y pues ya no pude seguir avanzando. De todos modos la longitud del video era más o menos la correcta, entonces pues continuamos aquí. Y entonces lo que vamos a hacer ahorita es un repaso ya formal, una descripción formal de lo que hicimos en las clases previas con respecto a cómo funciona esta descripción de hardware en un lenguaje de descripción de hardware, particularmente el lenguaje que estamos usando es VHDL. Entonces, hay que tener en cuenta pues estas cosas. Vamos a ir relativamente rápido aquí porque esto es un repaso de lo que yo fui mencionando en las clases pasadas. Primero, un código que sea correcto sintácticamente no quiere decir que sea un código sintetizable. Y eso significa, eso quiere decir que uno tiene que hacer una descripción muy adecuada, muy sistemática, muy correcta, que el sintetizador, el software sintetizador pueda entender. Si el software no lo puede entender, entonces aunque la sintaxis esté correcta, la descripción no es entendible y no hay síntesis. O tal vez haya una síntesis muy pobre que utilice demasiados recursos o que no funcione correctamente. Entonces, no solamente con que esté sintácticamente correcto es que sea sintetizable. Precisamente vamos a ver muchas técnicas aquí sobre cómo hacer una descripción sistemática correcta. Entonces, por otra parte, código sintetizable no necesariamente es un código eficiente. De acuerdo. Entonces, muchas veces, y sobre todo aquellos que tienen el trasfondo como programadores, tienden a hacer programitas muy breves en esta síntesis, en estas descripciones de hardware. En algunos casos es muy útil y es correcto, pero en otros casos hacer un código breve no ahorra nada, sino que al contrario complica las cosas. Porque recordemos que este programa que nosotros estamos escribiendo, esta descripción que estamos describiendo, realmente no es un programa que quede almacenado en el chip, sino que es un programa que lee el compilador, que lee el sintetizador para poder mapear un circuito correspondiente en el chip. Entonces este programa no importa que quede grandote, no hay problema, siempre y cuando sea una descripción muy clara del circuito que queremos mapear al chip. Entonces aquí está nuestra descripción, entonces queremos que sea una descripción muy clara, no importa que sean muchas líneas, lo importante es que sea muy clara para que cuando el software, aquí está el software sintetizador, ¿no? Cuando el software sintetizador lo, lo, lo lea, le entienda perfectamente y sepa qué circuitería se va a mapear aquí, a este chip. Entonces, si lo mapea muy pequeñito, muy bien, hicimos un buen trabajo de descripción de hardware. A eso se refiere que código sintetizable no necesariamente es código eficiente. Y finalmente, la síntesis, el software de síntesis, este software de sintetizador, solamente lleva a cabo transformaciones y búsquedas locales. Es decir, como en el ejemplo que pusimos en las clases previas, si nosotros hacemos aquí una descripción demasiado algorítmica o demasiado alto nivel de abstracción, pues el software no entiende las abstracciones, es muy plano, es una máquina. Entonces, pues probablemente no entienda lo que se va a hacer aquí. Como el ejemplo que poníamos al principio, ¿no? Que una función grandota se puede mapear con una XOR, con una compuerta XOR, pero eso no lo alcanza a ver probablemente el sintetizador. Entonces siempre debemos estar conscientes de que el sintetizador solamente lleva a cabo búsquedas locales y optimizaciones locales. Entonces, pues eso. Ahora vamos a la siguiente. Ahora,
el énfasis con respecto a hacer un código para síntesis, o sea, una descripción de hardware para sintetizar algo en un chip. Primero, el código debe describir exactamente lo que se quiere describir, lo que se quiere implementar. Entonces la estructura de hardware subyacente debe quedar muy clara qué hardware es. Entre más estemos pensando en el hardware, entre más estemos conscientes de qué hardware queremos diseñar, mejor lo vamos a describir. Si tenemos una idea muy vaga y hacemos una descripción de alto nivel de abstracción y nos queda muy alta la abstracción, entonces no vamos a hacer una descripción tan exacta y probablemente el sintetizador pierda el hilo y no nos entienda. O por lo menos le vamos a estar dejando demasiado control. Entonces, en el otro caso, este, el código debe proveer información adecuada para hacer una implementación eficiente. Todas las optimizaciones que nosotros podamos hacer de antemano, es mejor hacerlas para darle un código muy plano a la herramienta, al sintetizador. Entonces esa es otra de las recomendaciones. Entonces, pues recordemos en nuestro VHDL hay tres bloques principales. La primera la primera parte, la de hasta arriba, es la declaración de bibliotecas en caso de que se necesiten. Ya mencionamos que IEEE STD Logic 1164 es un paquete dentro de la biblioteca IEEE que vamos a estar usando siempre. Entonces, después de eso sigue la entity. La sintaxis es esta. Ya vimos esto, ¿no? Dijimos el nombre del puerto, el modo y el tipo. Entonces esto pues ya. Modos pueden ser in, que es un puerto de entrada, out, que va hacia afuera del circuito, o sea, es un puerto de salida, o in out, que es bidireccional. En nuestro ejemplito pues era así. Esto pues ya está claro. Al respecto de eso, cuando se está iniciando en esta línea, ¿no? En esta rama que uno está describiendo hardware y no tiene uno mucha experiencia en esto, un error común es hacer, por ejemplo, esto. Decir, vamos a hacer una compuerta AND, ¿no? Un ejemplito muy simple. Y necesitamos un puerto de salida que se llame X y de ahí de esa misma X negar para sacar otro puerto de salida que sea Y. Y entonces aquí está el problema porque uno tiende, como es un circuito tan simple, pues uno tendería a decir, pues los puertos son de entrada A y B, son in, el puerto de salida son Y, X y Y, aquí están X y Y, son modo out, y como son tipo STD Logic, pues incluimos la biblioteca que les mencioné, la biblioteca IEEE y el paquete que les mencioné. Y en Architecture aquí vendría el error, que nosotros le asignamos a X A and B y a Y le asignamos not X. Y entonces fíjense, el error ocurre aquí porque estamos considerando a X como una entrada en este caso. ¿De acuerdo? Entonces X aquí debe recibir, pero no debe proveer nada porque está declarado en modo out. Aquí está modo out. Entonces X recibe, pero en esta línea está el error, aquí está el error, porque X entrega valor. Entonces fluye desde X hacia la salida, pero X ya es salida. Entonces, ¿cómo vamos a describir esto? Esta es una fuente común de error. Entonces, ¿cómo describimos eso? Pues declarando un signal interno, un alambre interno, alambre interno. Entonces vamos a hacerlo adelante. Aquí vemos. Entonces diríamos ese alambre se llama AB. Entonces tal que ahora, vamos a regresarnos aquí, tal que ahora decimos AB recibe, ese alambre le ponemos AB, AB. Entonces ese alambre se llama AB y decimos X recibe a AB y Y recibe a not AB. Entonces con eso ya podemos decir que X recibe sin entregar nada, no hacer esto de aquí, y Y también recibe sin entregar nada, y el que entrega los datos pues es un alambre interno. Entonces eso es lo que se hace en el código de aquí abajo. Se describe un signal, un alambre interno que se llama AB, y entonces AB recibe a AND B, X recibe a AB y Y recibe a NOT AB. Entonces ese es un ejemplo clásico de error, ¿no? El cuerpo de la architecture, la tercera parte de nuestro código de descripción de hardware en VHDL,
Entonces la tercera parte pues es esta que aparece aquí. Es architecture, esta es su sintaxis, y entonces hago énfasis aquí en que todo lo que está entre el begin y el end de la architecture, todo lo que está entre el begin y el end de la architecture son declaraciones concurrentes. ¿Qué significa eso? Que están en un plano de hardware. Aquí está el hardware, aquí están los buses, los alambres. Y entonces todo lo que declaramos aquí son pedazos de hardware que están puestos aquí. Incluso si aquí adentro hay un process, así mencionamos en una de las clases pasadas, el process completo en sí mismo es una de estas asignaciones concurrentes o declaraciones concurrentes. Son bloques, son pedazos de hardware que están ejecutándose todos al mismo tiempo, concurrentemente. No decimos la palabra paralela porque paralelo sería pues que están conectados así, en paralelo, ¿no? Pero más bien decimos concurrente en el sentido de que están, por ejemplo, estos dos bloques están en serie, uno en serie con el otro. Decimos concurrentemente porque se están ejecutando juntos, uno junto con el otro. Entonces estas declaraciones modelan procesos concurrentes, es decir, modelan circuitería que está conectada una con otra. Eso es lo que debemos considerar en una architecture, que todo lo que estamos describiendo desde el begin hasta el end de la architecture es concurrente y solamente programas o semántica secuencial se debe encapsular dentro de un proceso, como vamos a repasar ahorita más adelante. Entonces pues eso. Entonces los elementos léxicos del VHDL pues son comments, comentarios, identificadores, o sea, los nombres, palabras reservadas, números, caracteres y cadenas, básicamente como en cualquier lenguaje, ¿no? La diferencia en este lenguaje es solamente que estamos haciendo especificaciones, o sea, estamos dando una descripción de circuito. Entonces aquí está un ejemplo de comentarios. Comentarios siempre se ponen con 2 rayitas. Y hasta donde yo sé, no estoy seguro. Realmente habría que investigar, pero esto ya lo pueden hacer ustedes si lo desean. Si hay manera de hacer comentarios de múltiples líneas, ¿no? Pero usualmente pues es de una línea con 2 rayitas y es un comentario de en un solo renglón. Entonces aquí está. Pues ese es un ejemplito, ¿no? Es usual, es recomendable poner comentarios en una descripción, pero pues que no sean comentarios tan evidentes, ¿no? También hay que usar inteligentemente los nombres de los signals, los nombres de los buses, para que ellos en sí mismo, el código en sí mismo revele información. Y entonces ya los comentarios sean más inteligentes, más respecto, por ejemplo, a la funcionalidad de este bloque, calcula la transformada o cosas así, ¿no? Depende de lo que se esté haciendo. Entonces, identificadores, los nombres de los buses, nombres de las entities, nombres de las architectures, los nombres que vamos a utilizar, pues siguen estas reglas básicas. Pueden contener solamente letras alfabéticas, números decimales, enteros, ¿no? Lógicamente, y el guión bajo. Entonces, ¿qué más? No deben empezar con otra cosa que no sea una letra, o sea, deben empezar a fuerza con una letra. Y el último carácter no debe ser un guión bajo y no se permiten 2 guiones bajos sucesivos. Salvo por eso, pues, pues traten de usar los identificadores como en cualquier lenguaje de programación. Nombres pues que tengan sentido, ¿no? Entonces, aquí un ejemplitos de identificadores, ADS, Next State, Next Statement, etc. Aquí se debe tener en cuenta que VHDL no es sensible a mayúsculas y minúsculas. Entonces, todo esto es lo mismo. Next State todo en minúsculas, o Next State con mayúsculas iniciales mayúsculas, o Next State todo en mayúscula, o así al revés, todo es lo mismo. No, el VHDL no es sensible a mayúsculas y minúsculas, entonces pues uno debe tener cuidado de eso. Aquí pues ejemplitos no válidos. Porque tiene un signo raro en el nombre, porque empieza con guión bajo, porque empieza con un número, porque termina con guión bajo, y porque tiene 2 guiones bajos seguidos.
Entonces, pues esto es básico, no tiene mayor problema. Sin embargo, pues observen bien esto para sus diseños, no, pues no vayan a tener un error. Obviamente el compilador, si tiene un error de esos, pues les va a hacer saber. El compilador, cuando les mande error, les va a hacer saber eso. Las palabras reservadas, pues son todas estas. Están así compactadas para que aparezcan en una sola lámina. Pero no, pues realmente no vamos a utilizar todas de estas porque abarcan pues toda la extensión del lenguaje, que realmente es muy amplio. Entonces vamos a utilizar pues algunas partes, algunas cuantas que son las utilizadas en descripción de hardware para que sea sintetizado. Entonces el VHDL es un lenguaje que es de formato libre, quiere decir que no es como en Python, por ejemplo, que las sangrías importan, ¿no? Sino que aquí espacios en blanco, tab, new line, nuevas líneas, etcétera, no tienen efecto, ¿no? Se pueden insertar donde sea. El efecto donde termina una línea es usando punto y coma. Ahí así es como se usa en VHDL. Entonces cada línea debe terminar con punto y coma para indicar. Por lo tanto, este código que aparece aquí, pues está válido, está muy bien. Nada más que pues no se entiende nada. Es mejor pues darle sus sangrías, separar las tres partes, library, entity, architecture. Separar con sangrías como uno sabe hacerlo, ¿no? Entonces, pues eso es con respecto al formato del lenguaje. Y entonces, eh, objetos que se utilizan en, un, en una descripción de hardware de VHDL, pues se utilizan, los objetos son los protagonistas, ¿no? Lo que está sobre lo que vamos a describir o sobre lo que vamos a trabajar en el código, ¿no? Digamos, este, un, los objetos que se utilizan pues son signals, variables, constantes y files. Esto lo mencioné en otra clase. Entonces, lo que es sintetizable, lo que puede mapearse a circuitería a final de cuentas, pueden ser signals. Signals son el modelo clásico de mapeable, porque signals representan alambres y buses. Eso mencioné. Entonces, pues esto sí. Variables representan variables de programación. Pueden mapearse, pueden convertirse al final en alambres o pueden no convertirse en alambres, pero son sintetizables. Constantes lo mismo, pueden ser nada más para auxiliares en la descripción de hardware, o pueden ser que se mapeen a un alambrado, al final de cuentas alambres. Pero sí son sintetizables. Y files no son sintetizables. Los files nada más son archivos que uno utilizaría sobre todo en la simulación. Por eso les recomendé en otra clase que fueran al libro de Volney Pedroni, porque él explica cómo hacer una simulación donde tú guardas en un archivo una cadena de bits o un conjunto de bits, muchos bits, que sean una señal completa, digamos, unos pulsos de electrocardiograma, ¿no? Así. Y entonces estos pulsos los puedes, por ejemplo, bajar de alguna página que se dedique a eso, ¿no? Que tenga estas bases de datos de diversos pacientes, y entonces las bajas y las cuantizas, las conviertes en bits, y entonces puedes pasar esto a través de un sistema de procesamiento para ver qué les hace tu sistema, ¿no? Y entonces para pasar esto, pues tienes que jalar estas señales como archivo y leer el archivo y pasar cada una de estas señales a través de tu dispositivo y simularlo. Entonces los files son muy útiles para simulación. Entonces pues revisen eso si ustedes quieren hacer una simulación más compleja de su sistema. Si no, pues lo pueden hacer como hicimos el test bench de ejemplo en la clase pasada. Eh, entonces, pues los files no se pueden, los archivos no se pueden sintetizar, ¿no? Entonces son, pues eso. Entonces, pues aquí un resumen de lo que acabo de mencionar. Las signals se declaran en el cuerpo del architecture. Las signals, fíjense, aquí hay un ejemplito simple. Entonces, vamos a la sintaxis del architecture, aquí.
cuando uno describe architecture, entre architecture y begin, aquí es donde se declaran los signals y constants se pueden declarar aquí, constants. Pero variables se declaran únicamente aquí en alguno de estos, particularmente una declaración que se llama process. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Process. Desde el process hasta el end process, aquí adentro es donde se permiten las variables. Entonces las variables se declaran variables. Entonces las variables se declaran adentro de un process. Los signals y constants y files se declaran aquí en el inicio de architecture. Entonces, y files también se pueden declarar dentro de un process. No me acuerdo realmente, como que se me fue ahorita eso. Mejor revisen el capítulo 10 de Volney y Pedroni para recordar en dónde se declaran los files, si aquí o dentro de un process. Pero variables se declaran dentro de un process y ¿cómo se llama? Signals y constants se declaran aquí en la architecture. Entonces, pues seguimos. Sí, entonces, ¿dónde estábamos? Aquí, ¿no? Signals se declaran en el cuerpo de la architecture. Su declaración es signal, la palabra reservada signal, declarar que ese es un signal, sus nombres y su tipo de datos. De acuerdo, su tipo el objeto, qué tipo es. Entonces, la asignación se hace así, signal recibe y se hace con este simbolito menor igual, este de aquí. Entonces signal recibe y aquí dice projected waveform porque puede recibir una forma de onda. Nosotros hicimos eso en el inicio, nuestros primeros, nuestro primer código VHDL decía recibe tal cosa after tanto tiempo, 5 nanosegundos. Y uno puede decir, por ejemplo, si A es de un bit, es un signal de un bit, puede decir A recibe 0 y le ponemos coma y después A recibe 1 after 5 nanosegundos. 5 nanosegundos. Y después coma, recibe 0 after 10 nanosegundos. After 10 nanosegundos. Punto y coma, ahí termina. Entonces lo que estamos haciendo es que A recibe 0 y después de 5 nanosegundos recibe 1 y después de 10 nanosegundos recibe 0. Entonces aquí son 5 nanosegundos, aquí son 10 nanosegundos. Entonces a eso se refiere que signal name recibe una onda proyectada en general. En general puede recibir una forma de onda, pero en síntesis no le ponemos una forma de onda, solamente le ponemos un circuito. A recibe B or C, por ejemplo. A recibe B or C. Entonces recibe lo que tienen otros signals y ya. Entonces se puede proyectar una onda en general. Entonces por eso se escribe aquí projected waveform, porque es la manera más general de decir qué es lo que se le asigna a un signal. Entonces los puertos en una entity son signals porque son alambres, representan alambres. Entonces los puertos de una entity se pueden considerar signals, no variables ni constantes, ¿no? Pues entonces eso. Entonces eso se puede interpretar como un signal, un alambre, o se puede interpretar como un alambre con memoria. Después vamos a ver memoria, porque recordemos que estamos viendo todavía puros sistemas combinacionales. Entonces eso es lo que representa un signal. Variables, pues recordemos, variables se declaran dentro y se usan solamente adentro, se declaran y se usan solamente adentro de un proceso. La declaración de variables pues es con la palabra clave variable y después los nombres y después el tipo de datos. Las variables pueden tener el mismo tipo que los signals y se pueden asignar un variable a un signal, como hicimos en uno de los códigos de inicio que vimos. Entonces sí se puede asignar lo que tiene una variable a un signal si son del mismo tipo, pero la variable pues no se puede salir del proceso, solamente se usan y se declaran dentro del proceso. La asignación de variables difiere de signals porque se asigna así como aquí. Igual las constantes se asignan así, 2 puntos e igual.
la expresión pues no es una onda proyectada, es solamente una expresión, como en las variables, como normalmente se hace en un lenguaje. No contienen timing e información de tiempo, es una asignación inmediata, no modelan un alambre, no sirven para eso. Entonces pues es una variable tal como se usan las variables en lenguajes de programación. Entonces se usan como en tradicional programming languages. PL es programming language. Se usan como en lenguajes de programación tradicionales. Es una localidad simbólica de memoria donde vamos a ir a poner algo para que nuestro compilador ahí vaya y busque, ¿no? Entonces, pues eso es. No tienen una contraparte directa de hardware. Pueden convertirse en hardware si el compilador así lo desea o así lo dictamina, pero no necesariamente. Constant, no se puede cambiar su valor, se declaran de esta manera. Constant y el nombre, ¿no? Y el tipo de datos. Se asignan con igual. Esto, aquí quedó mal la diapositiva, pero se asignan con esto. Ya, no quedó mal, es que quedó abajo. Es igual a y el valor constante que van a representar. Entonces se le puede, por ejemplo aquí, ¿no? Constant bus width. ¿Qué tipo es? Integer. ¿Qué valor es? 32. Y entonces cada vez que utilicemos el ancho de un bus, pues ya no tenemos que poner el número, sino que ponemos bus width. Y así podemos hacer más legible nuestro código. Entonces, pues estos son ejemplos de eso. Entonces, aquí hay un ejemplito, ¿no? Un ejemplito de código, ¿no? Por ejemplo, decimos aquí, vamos a hacer una iteración que va desde 2 hasta 0 para A, para el puerto A. Entonces el puerto A asumimos que tiene 3 bits, entonces desde el 2 hasta el 0 son 3 bits y hacemos una iteración sobre los elementos de A, como hicimos en uno de los códigos de inicio que vimos al inicio. Pero pues esto no es flexible porque esa cantidad está aquí dentro del for, casi no se ve cuando está esto embebido dentro de un código muy grandote, pues casi no se ve. Pero podemos hacer al inicio una declaración donde ponemos ancho de bus igual a 3, es un constant. Y entonces dentro de nuestro código ponemos desde bus width menos 1 hasta 0 y ya nada más cambiando en el encabezado, que ahora sea para 8 bits y cambiamos este constant, pues el código va a quedar uniforme. Entonces, pues, ¿cómo se usan las constant realmente? Eso es eso es lo que vamos a ver. Perdón, lo que podemos tener. Constant, variables y signals. Y entonces nos falta file, pero de nuevo, los invito a que vayan y revisen. De una vez les estoy diciendo, porque pues va a ser útil para ustedes, el capítulo 10 de Volney Pedroni para más detalles sobre file. Entonces, eso, pueden revisar. Los estoy encaminando hacia ese libro porque habla sobre los files en el contexto de simulación de manera muy, muy clara, ¿no? Muy rápida, digámoslo así, muy clara y concisa, ¿no? Entonces, no obstante, pues manuales de VHDL, libros dedicados a VHDL, estrictamente dedicados, pues hay bastantes, ¿no? Entonces, hay un autor que se llama Peter Ascenden, pero no me acuerdo, creo que lleva la H aquí, Ascenden. Creo que lleva una H, no me acuerdo. Peter Ascenden, VHDL. Así pueden googlear poner en Google, en Google, poner ese nombre con VHDL. Es un autor que ha hecho libros, pero muy dedicados al VHDL, no tanto a la síntesis de circuitería, sino al lenguaje en sí mismo. Por si tienen más, por si quieren meterse exactamente en entender este lenguaje. Es un lenguaje muy amplio. Yo sinceramente les recomiendo que mejor utilicen los libros que recomendé aquí, porque son más centrados en la circuitería, en la síntesis de circuitos, que es básicamente el objetivo del curso, ¿no? Hablar sobre las arquitecturas, sobre la implementación de arquitecturas de procesamiento digital. Entonces, pues por eso. Y bueno, pues termino el video aquí. Vamos a ver tipos y operadores en la siguiente. Entonces, mientras tanto terminamos, antes de que se trabe la máquina otra vez.